¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de Justicia a las Naciones es el lugar para ti. Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica. Árboles de Justicia, una iglesia para todos. Hola a todos, qué gusto saludarles. Un abrazo para toda la gente allá en Las Ramas. Están creciendo muchísimo. Todos nos llegan los reportes de cómo están aumentando las ramas, tanto en número de personas como en conocimiento, ahí en llenura del Señor, en el entendimiento de las cosas de Dios. Y el día de hoy la clase está súper especial, es vital, diría yo, es acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ahí hay un pasaje en el libro de los Hechos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso está en Hechos 2:4. Esta es la lección 15, ya imagínense nada más, qué tremendo, cómo vamos avanzando en este proceso, en este curso, en esta enseñanza sistemática. Así que entonces felicitamos mucho a los líderes de Rama que están haciendo tan excelente trabajo, lo están haciendo muy bien. Por favor denles ahí un abrazo y felicítenlos porque están de veras disponiendo de su tiempo, de sus recursos, de las casas que están ahí ofreciéndose, los anfitriones, de veras todos haciendo un excelente trabajo para el Señor. Dios los bendiga muchísimo. Así que entonces lo que vamos a hablar el día de hoy seguramente nos ayudará aún más en nuestro crecimiento como cuerpo. Vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Comenzamos con Mateo 1:18. Dice acerca del nacimiento de Jesucristo. Fue así, dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Y después en Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Jesús tuvo una segunda experiencia con el Espíritu Santo en sus primeros 30 años de vida. Fíjense, son dos experiencias de Jesús con el Espíritu Santo. En primer lugar nació del Espíritu y en segundo a los 30 años al salir de las aguas del río Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista, vino el Espíritu Santo y vivía el Espíritu Santo y reposaba en él. Y fue después de eso que en su ministerio empezó a ver grandes milagros, grandes maravillas. Remontándonos al Antiguo Testamento, a los libros de Éxodo y Levítico, vemos el sacerdocio del Antiguo Testamento era algo simbólico de lo que iba a lograr Jesucristo, algo que iba a estar disponible incluso después para mí o para ti, para mí. El sacerdote en aquel tiempo tenía que nacer, número uno, de la tribu de Leví. A los 30 años tenía que ser ordenado al ministerio, es decir, aunque había nacido para ser sacerdote, puesto que había nacido en la tribu de Leví, tenía que esperar a cumplir esta edad para poder ser habilitado como sacerdote. Y a partir de ese momento de la ordenación se le ungía, se le derramaba aceite sobre su cabeza, simbolizando que estaba bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, de los recursos de Dios, de la habilidad de Dios para hacer y para cumplir con la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Eso era lo que simbolizaba la ordenación del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Salmo 40 del 6 al 8 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Muy importante e interesante lo que el rey David está profetizando aquí. Dice, sacrificios, ofrendas y holocausto no te agradan. Y fíjense, sacrificios, ofrendas y holocausto es precisamente la obra de Jesús. Y dice la palabra que no son demandados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en realidad, y aunque suene extraño decirlo, Jesús no fue la meta.
no fue la meta realmente. La meta de Dios es que un grupo de personas pueda manifestar a Dios en la tierra, seres humanos que puedan llevar a cabo sus propósitos, su destino aquí en la tierra. Lo que está diciendo es que yo no tengo la habilidad de brincar desde el suelo y tocar el techo de la congregación, o sea, como ejemplificándolo para poderlo ver todos esta situación. Pero esto quiere decir que no puedo tocar el techo. No, de ninguna manera. Probablemente no tengo la habilidad natural de hacerlo yo solo, saltando, brincando, pero quiere decir que si tengo un recurso, digamos una escalera, pues claro que puedo lograrlo. Y eso es lo que el Salmo 40 quiere decir, que la meta no es Jesús en sí, la meta no era Jesús en sí, sino tener un grupo de personas que pudiera manifestar la vida de Dios, sus recursos aquí en la tierra. Esa es la verdadera meta. Por eso Jesús lo dijo muy claro, dijo: yo soy el camino, ¿verdad? No soy la meta, soy el camino. Así que la verdad es que no tenemos la habilidad nosotros, en nosotros mismos, para manifestar la vida de Dios, los recursos de Dios, el poder de Dios por nosotros mismos aquí en la tierra. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un recurso. Y eso es lo que está sucediendo. El sacerdote tenía que nacer de la tribu de Leví. Cuando cumpliera 30 años, él podía ser candidato para ser ungido, tener la habilidad y los recursos para manifestar la voluntad y la vida de Dios aquí en la tierra. Fíjate, qué interesante. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y tuvo su segunda experiencia con el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Él cumplió el patrón del Antiguo Testamento. Ahora, en el caso de nosotros, pues nos toca seguir el mismo patrón, vaya, necesitamos, como ya lo hemos visto, número uno, nacer de nuevo, ¿verdad? Arrepentimiento, tomar responsabilidad, reconocer nuestro pecado, pedir perdón, y se sucede, como ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos platicado, un efecto de intercambio. Yo traspaso toda mi maldad, mi desobediencia, mi pecado al Cordero, y el Cordero pasa a mí su naturaleza, su inocencia. Ha habido un traspaso. Ahora puedo tener una relación, y lo más importante, tengo un nuevo estado como hijo de Dios. El sacerdote tenía que nacer de la tribu de Leví, tener 30 años para ser ungido. Pero tú y yo tenemos el estado de Jesús simplemente por haber nacido de nuevo. Pero todavía podemos tener una segunda experiencia. Jesús les había dicho a sus discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos. Les dijo cuando iba a subir al cielo, no lo querían dejar ir, y él dijo: ya no voy a estar yo con ustedes, pero el Espíritu Santo estará en ustedes. Entonces, cuando resucita y sopla sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu de Dios. Él ya había terminado la obra de salvación, ya había hecho la parte que le correspondía, la obra maravillosa y sobrenatural y extraordinaria de la salvación y la justificación. Pero ahora el Espíritu Santo está dentro de los apóstoles. 50 días después están ahí todos reunidos en el aposento alto, en este nuevo estado que tienen ahora en un salón en el día de Pentecostés. Están orando, y en Hechos 2 dice: mientras oraban, de repente un viento recio entró y soplaba dentro de ellos, y lenguas de fuego se aposentaron sobre sus cabezas, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso sucedió en el Pentecostés. Ahora, quiero subrayar que Jesús tuvo dos experiencias con el Espíritu Santo. Otra vez lo quiero repetir para que quede claro: en su nacimiento y en el bautizo. Es un patrón del Antiguo Testamento también, nacido de la tribu de Leví y ser ungido como sacerdote. Acuérdense que bautizar quiere decir sumergirse, inundarse abajo de algo. Eso es realmente, literalmente, someterse debajo del dominio, de los recursos y de la habilidad de Dios. Así que vemos ahora que los primeros creyentes en el aposento alto, no solo los 12, sino 120 personas estaban reunidas ahí, recibieron todas el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Después de la crucifixión y antes del bautismo del Espíritu Santo se escondían, no tenían denuedo, tenían miedo. Pedro negó al Señor, no estaban siguiendo las instrucciones de Jesús. Aunque habían nacido de nuevo, les faltaba el aspecto del poder, del dominio, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa después del Pentecostés, de este mover del Espíritu Santo, de esta llenura del Espíritu Santo? Entonces Pedro se levanta y habla con gran denuedo, tanto que ese día se convirtieron 5,000 personas.
Así que tú y yo debemos de tener dos experiencias también como en el libro de los Hechos. Nacer de nuevo y la segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Jesús les dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo, ¿qué van a recibir? Van a recibir poder, dunamis, dinamita, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuál poder? Pues el poder de la resurrección, hecho o puesto disponible, la vida, el poder de Dios aquí en la tierra. Y ellos fueron testigos del poder de Dios en todas partes. Cuando ellos recibieron este bautismo en el Espíritu Santo, cosas sobrenaturales empezaron a suceder. Hechos 2:39, Pedro empezó a hablarle ahí a la multitud, se compungieron de corazón y ahí empezó una vida de milagros. El libro de los Hechos realmente es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Lo que él empezó a hacer, pudiera llamarse Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, como dice ahí, y efectivamente, ¿verdad? Empezaron el Espíritu Santo obrando de una manera poderosa, ahí en los muertos a resucitar, los enfermos a levantarse, etcétera, etcétera. Entonces, ese día del Pentecostés hubo un viento recio, lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas que ellos no identificaban. Decían la gente, estarán borrachos esos, pero Pedro dijo, no, pues si es a las 9 de la mañana, no están ebrios, no están ebrios como ustedes piensan, están ebrios por el Espíritu Santo. Hechos 2:15 así lo dice, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Dios te puede tocar, no debe ser algo extraño que puedas sentir su presencia. Algunas veces viene sobre ti con la llenura del Espíritu Santo y empiezas a temblar, a hablar en lenguas, a embriagarte del Espíritu Santo. Mucha gente realmente se cae ahí por el poder de Dios, ¿verdad? Tú eres el tabernáculo de Dios y Dios quiere manifestarse a través de ti. Cuando recibieron los apóstoles fueron tocados, como en el Antiguo Testamento. Hubo una ocasión, por ejemplo, que los sacerdotes no podían ministrar. Estaba tan gruesa ahí la presencia del Espíritu Santo que estaban tirados en el suelo porque no podían resistir la presencia de Dios. En ocasiones está tan fuerte la presencia de Dios que lo mismo nos sucede en estos tiempos. En Hechos ellos glorificaban a Dios en lenguas. Los de alrededor no entendían lo que estaba sucediendo. Son lenguas en un idioma terrenal o celestial. Son lenguas desconocidas para nosotros, pero no para Dios. Por ejemplo, en ese caso del libro de Hechos, eran lenguas desconocidas para todos, pero había ahí, dice, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Frigia, Panfilia, etcétera, etcétera, y los oían hablar y predicar y alabar y adorar a Dios en sus propias lenguas, imagínate nada más. Eran unos humildes galileos que nunca habían salido de ahí de Judea y de Galilea. ¿Cómo podían saber estos idiomas de gente tan lejana? Pues el poder del Espíritu Santo ahí obrando. Entonces Pedro, el escondido, el que había negado al Señor, se levanta y habla y mira la dimensión del Espíritu Santo, mira el nuevo estado de Pedro, empieza a hablar y empieza la gente a compungirse, a convertirse. Por eso dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos con poder, haciendo milagros, maravillas. Esto que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que sucedió en Jesús, que sucedió en los apóstoles, ahora está sucediendo en nosotros, entre nosotros. Dice Pedro en su discurso por el profeta Joel que en los postreros días así sucedería, y empezó a hablar de lo sobrenatural, de la dimensión de Dios, de un nuevo tabernáculo. Eso es lo que está escrito, lo que estaba profetizado, y después les reprende y dice, ustedes crucificaron al Señor. Imagínate, acusar más bien hacia 5,000 personas, apenas unos días antes estaba escondido de unos cuantos, y después de la experiencia del Espíritu Santo los estaba reprendiendo duramente. ¿Qué sucedió? Pues que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de confianza, lleno de destino, y termina diciendo ahí en Hechos 2:39, y con esto terminamos. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Hechos, donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y esto lo veremos con más detalle más adelante, pero cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, viene todo el paquete, como si recibieras una caja de herramientas para ti y otra caja de herramientas para la iglesia. Son 9 dones o regalos sobrenaturales los que te da el Espíritu Santo cuando te llena de poder. La herramienta personal es que recibes el don de lenguas para ti, ¿verdad? Aunque suene raro, el que habla en lenguas nadie le entiende, efectivamente. Yo estoy limitado, yo no entiendo, a lo mejor a no ser que tenga el don de interpretación de lenguas, pero Dios no tiene limitación en entendimiento. Tengo límites en lo que percibo en mis 5 sentidos, pero Dios no tiene límites, entonces debemos orar según el entendimiento de Él. Yo puedo ver hasta la pared, pero Dios ve más allá. Si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, esta es una ocasión perfecta para que tus líderes oren por ti. Hechos 2:4, con esto terminamos, y todos fueron, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tú quieres que Dios te llene, pues pídele y Él te llenará. Cuando hablamos otro idioma, las palabras vienen de mi cabeza, pero en el idioma celestial, en el caso del bautismo en el Espíritu Santo, el idioma viene de mi propio espíritu. Y cuando empiezo a hablar es como la vela en un barco. El Espíritu te da lo que has de hablar. Parece como lengua de tartamudos, pero una vez que empiezas, el Espíritu Santo hará todo lo demás. Vamos a orar. Si no has recibido al Señor, este es un buen momento para hacerlo. Y después, por tener un nuevo estado, oraremos para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor en oración: papá, papito, lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero ahora hablar en lenguas, en el Espíritu. No esperes la señal de tu mente, esta señal viene de tu espíritu, solo de tu interior. Solo abre tu boca y ese idioma empezará a salir de tu boca en una nueva relación con Dios. Tu espíritu espera que tú inicies, así que vamos a orar. Vamos a orar y estaremos esperando excelentes noticias de esta experiencia sobrenatural la próxima semana. Bendiciones. Sarabapamba para barambara carasa. Daracarasira para barambara carasa.